Bueno, los archivos que les compartí en Moodle, el que está en Word es precisamente lo que hablamos ayer sobre el acero. Solamente son 2 páginas. De ahí vendrían algunas preguntas para examen, para que por favor lo estudien bien. Digo, a pesar de que ya lo dije y de que lo tienen ahí, muchas veces pasan por alto algunas cositas y a la hora del examen resulta de que piensan que nunca se comentó nada al respecto. Entonces, para que le echen un ojo bien al archivo. Y el otro archivo, que es un documento de PDF, se llama varilla grado 42. En sí es un folleto de una empresa, en este caso de la empresa de acero, en donde vienen algunas características de las varillas, como por ejemplo los tamaños que se manejan, las cosas que se tienen que checar en la varilla, etcétera. En una de las fotos viene inclusive lo que comentaba sobre el grabado que debe de traer con el nombre del fabricante, el grado de la varilla, etcétera. ¿Sí? Esas dos fueron los que les compartí en Moodle. ¿Sí los pudieron ver todos? Si alguien no lo pudo ver, igual me puede comentar por aquí. No sé si les aparece esa y acabo de compartir. ¿Sí ven todos la imagen? Es una gráfica. Ok, esa imagen es tal cual de un ensayo perdón, a tensión. En este caso eran varillas que se habían sacado de una Armex y de una malla electrosoldada. Si se fijan, son 6 líneas las que se ven en la gráfica. De esas 6 líneas, las 3 que están más altas, por así decirlo, bueno, la gráfica en sí representa la fuerza que se le aplicó a cada una de las varillas y qué tanto se estiró. La gráfica se hizo en tiempo real, o sea, mientras se estaba estirando se iba grabando la fuerza y el desplazamiento de la prensa en este caso. Entonces, las 3 que tienen valores más altos de fuerza corresponden a 3 varillas de Armex, y las 3 que tienen más pequeñita su gráfica en cuanto a fuerza son 3 varillas que se sacaron de una malla electrosoldada. En este caso, la fuerza tiene mucho que ver también con el diámetro de la varilla. Las de los Armex eran varillas más gruesas y es por eso que las gráficas se ven mucho más altas. Esta otra gráfica me estoy moviendo en el gráfico. No sé si alcanzan a ver que ahora ya no están tan disparejas como en la anterior. Mira, me voy a regresar a la anterior. Esta es la anterior. Se ve claramente que están 3 varillas que no sobrepasan los 600 kilogramos y las otras 3 que las 3 dan por arriba de 1200 kilogramos. Insisto, esta gráfica es fuerza contra el desplazamiento o contra lo que se estiró.
Y esta otra, la que me voy a mover, a diferencia de la gráfica anterior, esta, si se fijan, está dada en esfuerzo, o sea, en tensión, kilogramos por centímetro cuadrado. Por eso se ve más pareja, porque comenté que el Armex era una varilla, en este caso, más gruesa que la malla, y por eso aguantaba mucho más que las de las mallas, pero cuando nos remitimos al esfuerzo, recuerden que el esfuerzo es la fuerza entre el área. Al tener las mallas un diámetro más pequeñito, pues su esfuerzo aumenta. O al tener el Armex un diámetro muy grueso, el esfuerzo es menor. Entonces, si se fijan aquí ya las 6 no están tan separadas unas de otras, inclusive estas 3, no sé si las distinguen, si distinguen el cursor, pero las que están alrededor de 5.400 kilogramos, se parecen muchísimo, y entre las otras 3, con esas, no hay demasiada diferencia como si lo había en fuerza. Cuando estamos trabajando algún metal y este metal es acero, pero no es grado 42, se aprecia una gráfica que va ascendiendo y de repente se empieza a quebrar y al final cae. Y es cuando se truena la varilla o se rompe. Cuando el acero es grado 42, el comportamiento es un poquito diferente. No sé si ya les haya tocado alguna vez ver algún ensayo o ver alguna varilla, pero voy a tratar de copiar otra imagen. Solo que esta... Bueno, no me deja copiarla directamente como hice con la otra. Leonardo, ya te pudiste ver el video, ¿verdad? Bueno, voy a intentar copiar la imagen que les estoy diciendo primero a mi computadora. Ok. Bueno, les decía, esas 6 varillas, perdón, eran de Armex y eran de malla. Y estos serían los datos de las varillas. Los Armex, no sé si ven la misma imagen que estoy yo ahorita moviendo, en donde se ven en una tablita los datos de las 3 mallas y los 3 Armex. En particular, las 3 mallas son del mismo tipo, 6x6, 10x10, mientras que el Armex vienen rotulados como Armex 1, 2 y 3. ¿Sí lo ven todos?
Ok, Fátima ya me dijo que sí. Algo que no les comenté ayer era precisamente cómo se nombran las mallas o los Armex, porque nos dedicamos más en la clase de ayer a las varillas de grado 42 y de esas ya dije que eran por el número de varilla o los octavos de pulgada del diámetro de la varilla. En el caso de las mallas electrosoldadas, si se fijan, vienen 4 números en el nombre y esos números tienen que ver con el espaciamiento entre las varillas y el calibre del alambre que se usa en la malla. La malla electrosoldada, recuerden, es una retícula, son puros cuadros o rectángulos. Entonces tenemos hilos en dos direcciones. Si la pusiéramos parada, por decir, algunos hilos van verticales y otros hilos van horizontales. Los dos primeros números se refieren al espaciamiento que hay a eje de cada uno de esos hilos o de cada una de esas varillas en un sentido y el segundo número en el otro sentido. Por lo tanto, si tenemos una malla donde los dos primeros números sean igualitos, quiere decir que la malla es de puros cuadritos. Si fueran diferentes, el primero al segundo, quiere decir que la malla es de puros rectángulos. Están a diferente espaciamiento los hilos de en un sentido contra los hilos del otro sentido. Ese número está dado en pulgadas. Entonces, por ejemplo, el documento que estoy mostrando menciona que es una malla 6x6, quiere decir que los hilos están espaciados desde eje a eje de cada hilo o de cada varilla 6 pulgadas, que es aproximadamente 15 centímetros, ¿sí? Y los últimos dos números se supone que son los calibres de cada una de las varillas. En este caso, los calibres de los alambres o de las varillas, entre más grande sea el número, más delgadito es la varilla o el cable, perdón, o el alambre, ¿sí? Y entre más pequeño sea el número, es más grande la varilla en cuanto a su diámetro. Entonces, en este caso, esta malla está espaciada, son cuadrados, están espaciados aproximadamente a 15 centímetros en ambos sentidos, y en ambos sentidos es varilla del mismo grosor, que en este caso es calibre 10, y en particular ese calibre tiene un diámetro nominal, le llaman, de 3.43 milímetros, que es el dato que está en la segunda columna de la primera tablita. Si fuera un alambre de un calibre más grande, el diámetro sería más pequeño o viceversa, ¿sí? Es muy importante saber el diámetro porque recuerden que con el diámetro vamos a calcular el área de la sección de la varilla y con esa área es con la que calculamos el esfuerzo, que es lo que se checa cuando se hacen pruebas a tensión, cuánto es el esfuerzo que aguanta. En el caso de los Armex, la nomenclatura del nombre es un poco diferente y en este caso la tablita no la trae tal cual como debería de ser. Los Armex, por lo general, vienen con 3 números, donde los dos primeros números representan el espaciamiento también, pero no el espaciamiento entre varillas, sino más bien la sección que lograrían en un colado con ese tipo de refuerzo. Por ejemplo, si viene 12, se refiere a que ya colado quedaría de un espesor de 12 centímetros, ¿sí? Y no que entre alambres haya 12 centímetros. No, se refieren ya a un cuadrado de qué tamaño, o rectángulo, de qué tamaño quedaría. Y el último número que traen generalmente, ese se refiere a la cantidad de varillas.
Entonces lo más común es que sea o 3 o 4. Cuando traen un 3, lo que quiere decir es que ese Armex es de 3 varillas, o sea, es triangular. Aunque de todos modos los otros números lo que representan es un cuadrado de qué tamaño quedaría ya colado si le metemos ese Armex triangular. Y cuando trae 4, pues quiere decir que el Armex es de 4 varillas y es de forma o rectangular o cuadrado, ¿sí? Bueno, en este caso la tablita que tenemos ahí muestra el diámetro de las varillas de ese Armex, que es poco menos de 1/4 de pulgada. Insisto, porque con ese diámetro calculamos su área y posteriormente calculamos el esfuerzo que aguantó cuando lo tronamos. Me voy a mover un poquito en las tablas. Todas las tablitas que vienen en esta página que se está mostrando se refieren exclusivamente a los resultados de la malla. Hasta el extremo derecho de la primera tablita es cuál es la máxima carga que aguantaron, ¿sí? Que en particular andan alrededor de entre 426 y 505 kilogramos cada uno de los alambres que se ensayaron. La siguiente tablita nos marca en la segunda columna de números cuál es el esfuerzo máximo que aguantaron cada una de las varillas. Ese esfuerzo, ¿cómo se saca? Bueno, pues se divide la carga, por decir, 426.43, entre el área que generó el diámetro de 0.343 centímetros. Aquí aparece 3.43 porque está en milímetros, pero ya en centímetros sería 0.343. Bueno, con ese diámetro calculan el área y el área que da la usan para esta carga de 426, dividirla entre esa área. Y el resultado que da ya es el esfuerzo, que en este caso es 4.615 en el caso de la primera, 5.350 y 5.466 en el caso de las dos siguientes, ¿sí? Y eso es lo que se checa contra la especificación para ese tipo de varilla. La siguiente página trae, similar a la anterior, los resultados, pero de los Armex. Entonces, si recuerdan, el Armex era más grueso, así que es lógico que aunque sean de un acero similar, aguante más porque es una sección más gorda, ¿sí? En particular, digo, andan de 1250, 1251 a 1790. Igual que en la anterior, la siguiente tablita, la segunda columna, representa el esfuerzo calculado con cada una de las áreas que se generaron con el diámetro nominal y la fuerza que aguantaron hasta que fue hasta la máxima tensión. Igual esos son los que se checan. Tengan muy en cuenta este nombre de diámetro nominal, porque con ese nombre nos referimos al supuesto diámetro de la varilla, aunque realmente no es exacto ese diámetro. Por decir algo, una varilla de 1 pulgada, si ustedes tomaran un vernier y la miden, dependiendo por dónde la miden, el diámetro les puede dar más o les puede dar menos de 1 pulgada. Si ubican las varillas, tienen corrugaciones y también tienen una costilla, le llaman. Es, al igual que la corrugación, una protuberancia a todo lo largo de la varilla. Si yo mido la varilla por esa protuberancia de la costilla, me va a dar un diámetro mayor que el supuesto diámetro nominal. Y digo, si era de 1 pulgada, pues me va a medir mucho más de 1 pulgada. Lo mismo si lo mido por la corrugación. Entonces, y si la mido por un lado donde no agarre ni costilla ni corrugación, me va a medir menos de 1 pulgada. De tal forma que si yo partiera esa varilla
y checar el diámetro que queda, no me queda un círculo perfecto, ¿sí? Porque probablemente corté costilla y corrugación. Entonces me queda una forma, digámoslo, un poco amorfa, no es una figura geométrica perfecta, que para sacarle la superficie o el área sería, déjenme conecto que ya se me está acabando la pila. Si le sacara el área a esa forma, me daría el área similar o igual. Listo. Similar o igual que el área que me daría un círculo perfecto de 1 pulgada. Entonces, a eso se le llama diámetro nominal al diámetro que debería de tener la varilla si fuera un círculo perfecto liso y que me diera un área igualita que un círculo perfecto liso, ¿sí? Y contra ese número, o con ese número es con el que se calcula el área con el que posteriormente se va a calcular el esfuerzo del elemento. Espero que haya quedado claro a qué me refiero. Bueno, voy a cerrar este documento. Y voy a intentar abrir otro. Insisto, el que les mostré era un ensayo de Armex y de malla electrosoldada. En ambos casos, tanto para el Armex como para la malla, pues tenemos que cortar la varilla en el caso del Armex, pues de los estribos, y en el caso de la malla, pues de los hilos que van perpendiculares. Y cuando metemos el pedazo de varilla a la prensa, procuramos que agarre totalmente ese hilo y que no agarre ninguno de los hilos transversales con los que anteriormente estaba soldado, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de cortarlo, pues nada más para no provocar que el mismo corte haya dañado la superficie o el diámetro del material, y a la hora de la hora eso influya en que no nos dé el comportamiento que esperamos porque falla donde la dañamos. Entonces nada más hay que tener cuidado de cuando se corte, pues cortarlo con cuidado. Me equivoqué de archivo, bajé un archivo que no era el que quería. Aquí está otro. Y voy a bajar un archivo a mi computadora que tengo en la nube para compartirlo. En el caso del acero grado 42 del que hablamos ayer, el comportamiento es un poquito diferente. Creo que ya lo bajó. Ok. Entonces ahora lo voy a compartir. Bueno, este es otro archivo similar al anterior, pero en particular aquí hay 3 pares de varillas. ¿Sí alcanzan a ver todos el archivo? Ok, ya de menos Monse me dijo que sí se ve. Ok. En el caso de este archivo, es igual que el anterior en cuanto al tipo de prueba. Se ensayaron 3 pares de varillas de diferentes diámetros. Vienen
un par de varillas del número 5, otro del número 4 y otro par del número 3. Igual que en el de las mallas, viene cuál es el diámetro nominal de cada una de esas varillas. En este caso ya está dado en centímetros, ¿sí? Obviamente las del número 5 son las más gruesas, un poquito más de 1,5 centímetros de diámetro, y las del número 3, poquito menos de 1 centímetro de diámetro. Aparte, se checó en esta prueba qué tanto quedaron deformadas permanentemente las varillas. Y para hacer eso, se toma una longitud calibrada de 20 centímetros, que es la segunda columna de números. Estos 20 centímetros se miden al centro de la varilla antes de empezar el ensayo y se les pone una pequeña marca. Y después de hacer el ensayo, cuando ya se tronó la varilla o se llegó a su máxima carga y se soltó, se retira de la prensa. Si se rompió la varilla, se unen los dos pedazos para volver a corroborar esa medida de 20 centímetros. Si no se reventó la varilla, se vuelve a medir entre las marcas que se pusieron en los 20 centímetros para ver cuánto terminó midiendo entre esas dos marcas, y eso es lo que aparece aquí en esta siguiente columna como longitud final. Si se fijan, todas se marcaron a 20 centímetros y todas quedaron midiendo al final más de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque sobreestiramos la varilla más de lo que era su límite de fluencia, y recuerden que su límite de fluencia es hasta donde la puedo estirar y al soltarla se recupera totalmente. Como en este caso excedimos ese límite, la estiramos mucho más de lo que dice ahí, y cuando la soltamos tiende a recuperarse un poco, pero ya no recupera su tamaño original. Por eso quedaron midiendo un poco más de lo que originalmente medían esos 20 centímetros. Y la siguiente y última columna de esta primera tablita sería precisamente cuánto sería el porcentaje de elongación. El cálculo es muy fácil. Tomamos los 20 centímetros como un 100% y vemos el excedente de lo que se estiró, qué porcentaje sería de ese 100. Entonces, en el caso de la primera varilla, se estiró 2.4 centímetros. Entonces, 2.4 centímetros contra los 20 centímetros originales representan el 12%. Este 2.4 es lo que se estiró, ¿sí? Si no se hubiera estirado nada, hubiera quedado en 20 igual que al principio, pero no, quedó en 22.4. Entonces, la diferencia de 22.4 y 20 es 2.4. Sacamos qué porcentaje es ese 2.4 de los 20. Y así es como sacamos esta última columna en todas las varillas. En el documento que les compartí de las varillas, en el caso de los dos documentos era el PDF, vienen algunas especificaciones que deben de cumplir estas varillas, y precisamente una de ellas es qué tanto se debe de estirar. Es un valor que por norma nos exigen como mínimo que se debe de estirar. Si no se llega a estirar ese valor, si se estira menos, no cumple. En particular, estoy viendo en otra pantallita el documento de PDF. En la página 14, casi al final del PDF, en la página 14, viene ahí un apartado que dice alargamiento a la ruptura en 200 milímetros, que son los 20 centímetros que estamos marcando en la prueba. Y dice que las varillas de 3 octavos, de media, de 5 octavos y de 3 cuartos se deben de estirar cuando menos un 9%. Las de 1 pulgada, cuando menos un 8%. Y las de 1 1/4 y 1 1/2, cuando menos el 7%. Solamente vienen esos tamaños porque recuerden que ayer comentaba que eran los tamaños comerciales que se manejan, ¿sí? Y si se fijan, conforme se hace más gruesa la varilla, es menos lo que nos exigen como mínimo de elongación, y es lógico, ¿sí?
es más rígido una varilla que sea muy gruesota contra una varilla que sea muy delgadita. De hecho, en ese mismo documento vienen también unas fotos en la página anterior a la elongación, en donde dicen que en este caso estas varillas se pueden doblar y vienen algunos ejemplos de qué tanto se dobla. Bueno, también está normado qué tanto se debe de doblar la varilla. Y también, igual que la elongación, lo que se debe de doblar está en función del diámetro de la varilla. O sea, una varilla muy delgada pudiera doblarse hasta 360 grados, ¿sí? Como se ve en una de esas 4 fotos, la de la esquina inferior izquierda. Si fuera una varilla de 1 pulgada, lo más probable es que no podemos hacer ese doblez igual, porque esa sí se agrietaría, pero por norma, las varillas más gruesas no es tanto lo que nos exigen que se pueda doblar. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda o pregunta de todo lo que estoy comentando. Si hubiera alguna, me la pueden poner aquí mismo en el chat de Teams, o me la pueden poner también en el chat de WhatsApp. Voy a procurar estarme brincando de una a otra para estar revisando. Continuando con el documento del ensayo de varillas, les decía que se nota la gráfica muy diferente cuando son varillas grado 42 contra cuando son varillas de otro grado o cuando son de otro metal. Por ejemplo, el aluminio genera una gráfica similar a las que vimos del Armex y de la malla. Las soleras o las varillas corrugadas, si son grado 42, van a generar unas gráficas como las que hay en este documento y ahorita más adelante las voy a compartir para que las vean. La siguiente tabla después de la de los datos, que es en la que ahorita estoy, espero que lo vayan siguiendo. Viene por pares de varillas, primero vienen las de número 5, luego las del 4 y luego las del 3. Y si se fijan en los encabezados de la tabla, dice PSF carga 0.1%. El nombre no es importante, lo importante es que precisamente estos valores son los que se dan en el límite de fluencia. Quiere decir que este par de varillas, una, según la prensa, aguantó 14, casi 15 toneladas hasta ese punto de límite de fluencia, y la otra poco más de 9 toneladas. Insisto, estas fuerzas divididas entre el área que generaba la varilla del número 5 nos da un esfuerzo, ya en kilogramos por centímetro cuadrado, de 7.500 en el caso de la primera y 4.600. Si recuerdan, ayer comenté que las de grado 42 deben de tener cuando menos un límite de fluencia de 4.200. Entonces, ambas varillas aquí están cumpliendo con ese mínimo de 4.200. Este PSF se refiere al límite de fluencia. Y max carga se refiere a la tensión máxima. Nuevamente, igual que en el límite de fluencia, tenemos primero cuál fue la carga que aguantó como máximo en kilogramos fuerza. Eso es a lo que se refiere esta unidad. Y lo mismo, esa carga entre el diámetro nominal, perdón, entre el área que se genera con el diámetro nominal de la varilla del número 5, nos da este esfuerzo en kilogramos por centímetro cuadrado. Les había yo dicho que todas las varillas de grado 42 deben de tener un esfuerzo máximo como mínimo de 6.300. Y aquí este par lo supera fácilmente ese 6.300. ¿Sí? Bueno. Esta tablita no me interesa mucho, pero en particular es cuánto se había estirado hasta el momento que se detectó el límite de fluencia y hasta el momento en que se detectó el esfuerzo máximo. La siguiente tablita o las siguientes dos tablitas son lo mismo, pero para la varilla del número 4. Me voy a regresar a la del número 5 para que comparen fuerza. La del número 5
Por ejemplo, esta que fue la que menos aguantó casi 9 toneladas, perdón, poquito más de 9 toneladas, mientras que la del número 4, la que más aguantó, llegó a poquito menos de 5,600 kilogramos, o 5,6 toneladas. Es lógico, porque a pesar de ser el mismo acero, es una varilla muchísimo más delgada. Bueno, no muchísimo, un poco más delgada, ¿sí? Pero si comparamos los esfuerzos, tenemos 4,400 y 4,300, en promedio 4,383 de estas del número 4, contra 6,063 de las del número 5. Aquí sí hay un poquito de diferencia, porque la primera de esas dos estuvo exageradamente más arriba de lo esperado. Si nos vamos al esfuerzo, no va a haber tanta diferencia. El promedio de las del número 5 es poquito menos de 7,500, mientras que las del número 4 es 6,900. Ya solamente son alrededor de unos 600 kilos la diferencia, ¿sí? Entonces ya digamos que es como un 10% la diferencia entre uno y otro. Y ahora si nos vamos a las varillas del número 3, vamos a esperar que la carga de la fuerza en el límite de fluencia sea más pequeñita, y también la carga máxima, pero en ambos casos el esfuerzo en el límite de fluencia y el esfuerzo en la tensión máxima sean parecidos. Fíjense, estas ya son las del número 3. El esfuerzo en el límite de fluencia es 4,462. Nuevamente exceden el mínimo de 4,200. El promedio nos da 4,465. Y de tensión también, de tensión máxima, también superan, el promedio supera los 6,300 que nos piden como mínimo. Entonces, en este caso se puede decir que estos 3 pares de varillas, todos cumplieron con los mínimos que deberían dar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, continuando en este mismo documento, lo que sigue es precisamente las gráficas que se generaron, que insisto mucho en que no son iguales si son grado 42 a que si son algún otro grado. Voy a disminuir un poquito el zoom. Ahí está. Esta primera gráfica, lo que está graficado es la fuerza que se le aplicó a cada varilla, y en el eje de las X, qué tanto se estiraron en tiempo real. Si se fijan, a diferencia de las anteriores, voy a agrandar un poquito la gráfica. Empiezan y va subiendo, va subiendo, va subiendo, y llega un momento en donde al parecer no aguantan más de lo que llevaban hasta ese punto, se mantiene más o menos, pero se siguen estirando las varillas. Por eso el desplazamiento solamente se da en el eje X, pero en el eje Y no. Bueno, el punto en donde se empieza a comportar de forma horizontal, por así decirlo, este punto sería lo que es el límite de fluencia. Recuerden que esta gráfica que ahorita estoy viendo está dada en kilogramos fuerza, no es esfuerzo, es fuerza. El esfuerzo debe ser cuando menos 4,200. Entonces, ¿qué hago? Este valor es el que tomo para dividirlo entre el área que me genera el diámetro nominal. Y ese valor que me resulte es el que debe de ser cuando menos 4,200, que ya vimos en las tablas anteriores que sí se dio. Aquí lo que estamos viendo es fuerza, no es esfuerzo. Y por eso tenemos diferentes valores. Obviamente estos que están aquí abajo, pues son los de las varillas más delgaditas, que son las del número 3 de este documento. Estas que siguen son las del número 4. Y estas son las del número 5, que si se acuerdan había una que el valor estaba disparado. Me lo ponía mucho más acá arriba. Por eso es de que me daba valores tan raros o tan disparejos entre una y otra.
Si se fijan, haciendo zoom en esta parte, la máquina, la prensa y el software que utiliza, utilizan un algoritmo matemático para detectar dónde es el límite de fluencia. Y hasta lo que yo he entendido después de realizar muchas pruebas con ese software, la manera en que lógicamente trabaja la máquina es detectar en qué punto hay una disminución de la fuerza que se venía teniendo durante el ensayo en tiempo real. Entonces, si se fijan, la que es así como entre azulita y verde, va subiendo, va subiendo, va subiendo y de repente cae. Cuando la máquina o el software detectan una disminución en la fuerza, suponen que por ahí es por donde está el límite de fluencia. Y en el caso de la otra grafiquita, la que cae, perdón, es la café, la otra no se nota claramente ahí que caiga. Por eso es de que detectó mucho más arriba. Muy probablemente en este zoom no lo vamos a poder ver, pero se supone que detectó mucho más arriba la caída y el supuesto límite de fluencia. ¿Sí? Que igual, ya cuando tienen un poco de experiencia revisando estas gráficas, se pueden dar cuenta de algunos errores matemáticos que puede cometer el software, porque a fin de cuentas, pues es inteligencia artificial, realmente no piensa el software, sino que ya viene definido con un algoritmo matemático previo. Bueno, esta gráfica en particular sería la gráfica de la fuerza contra lo que lo estiramos. Y si se fijan, se nota claramente cada par de varillas cómo dan diferentes valores de fuerza. Pero si nos vamos ahora a la gráfica de esfuerzo, la forma de las gráficas sigue siendo similar, pero el tamaño de cada una de ellas ya no es tan diferente entre ellas. Si se fijan, las tres andan reportando más o menos por donde mismo, entre 4200 y 4800, el valor de límite de fluencia. Todavía hay un poquito más de diferencia en el esfuerzo máximo, pero ya no es tan notorio como en la gráfica anterior, en donde sí se nota claramente la diferencia en fuerzas de entre una y otra, insisto, porque la segunda gráfica son esfuerzos, ¿sí? Que es cada una de las fuerzas entre el área generada por el diámetro nominal, y en el eje de las X, ese sí está igual, porque en ambos casos es qué tanto se iba estirando en ese momento la varilla. No es lo mismo lo que se iba estirando en tiempo real contra lo que al final terminó midiendo la longitud que habíamos calibrado, ¿sí? Recuerden, eran de 200 milímetros o 20 centímetros y viene en el documento PDF que les había mandado. Bueno, la intención es que posteriormente en el laboratorio hagamos una prueba de tensión. Espero que esta contingencia del coronavirus nos permita después tener prácticas en el laboratorio para que chequen precisamente ese comportamiento de veras viéndolo ahí en la máquina, ¿sí? La intención es que tronemos al menos 2 varillas de diferente diámetro para que analicen cuál es su comportamiento, cuánta es la fuerza que aguantan, cuánto es el esfuerzo que dan, etc. Creo que solamente nos quedan las 2 sesiones de la próxima semana antes de irnos de vacaciones. Y si aún no regresamos al laboratorio o a la escuela la próxima semana, pues trataríamos de hacerlo en vacaciones. Por lo pronto, no sé si yo pueda hacer un video de un ensayo de varillas. Digo no sé porque pues a mí tampoco me dejan entrar a la UNIVA, y en el ITESO que tienen una máquina similar, ahorita tampoco me están dejando entrar, entonces no sé cuándo pueda hacer un video de esto, pero si puedo hago uno por si no pudiéramos regresar al laboratorio, que yo espero que sí, aunque sea tengamos el video y se los comparto. Les menciono, estamos hablando de acero, pero actualmente ya hay en el mercado
unas varillas de plástico. Hasta donde yo conozco, las conocí hace que será unos 2, 3 años o un poquito más. Esas varillas son de origen originalmente rusas. Allá fue donde se empezaron a fabricar. Están hechas de, me parece que es fibra de vidrio o algo similar, un polímero muy parecido. Son varillas similares a las de acero en cuanto a que vienen corrugadas. Nada más son de un plástico muy duro. A diferencia y como desventaja contra las varillas de acero, esas varillas de plástico no se pueden doblar, vienen totalmente rectas. Así que no se pudieran usar en cualquier tipo de estructura que quisiéramos hacer de concreto armado, precisamente por no poderse doblar. Bueno, antes de continuar, voy a cerrar este documento de las varillas. Igual si quieren luego se los comparto, igual que los otros dos en el módulo. Aquí en particular viene una notita, no sé si la alcanzan a ver. Voy a ampliar otra vez el zoom, donde dice que la primera varilla del número 5 tuvo un esfuerzo de fluencia de 4.598.824 kilogramos por centímetro cuadrado. Era por lo que les decía que el software no detecta en dónde se da esta pequeña anomalía en el comportamiento. Entonces, tal cual yo visualmente obtuve este valor. El software que usamos en la prensa nos genera un archivo tipo CSV, que quiere decir valores separados por coma, nada más que está en inglés, por eso la sigla CSV, Comma Separate Values. En ese archivo se generan todos los datos que la prensa está tomando constantemente. En particular para este ensayo, la prensa está tomando datos cada 50 milisegundos. Por lo tanto, por segundo toma 20 datos de cuánta fuerza está aplicando, cuánto se ha estirado, etc. ¿Sí? Y nos genera una hoja de reporte en CSV que se puede abrir en Excel y se puede manipular los números. Entonces de esa hoja es de donde yo saqué ese dato. Bueno, les decía, voy a cerrar este documento y luego se los comparto. Yo creo que igual por Moodle lo vuelvo a compartir en la semana 12 como compartí los otros dos. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta sobre el ensayo. Igual, a ver si les comparto también unas fotos. De esas sí tengo videos de las varillas de plástico. Unas fotos y un video pequeño. Digo, el video no es muy interesante que digamos, porque pues aparentemente no se ve que suceda nada en él. Realmente lo que pasa es de que la fuerza, o más bien la velocidad con la que se va estirando la varilla es muy pequeñita, entonces aparentemente casi no se ve que se estire. Si lo pusiéramos en cámara rápida sí se vería que se estira. Entonces aparentemente no sucede nada y de repente nada más se oye que truena y es cuando se revienta la varilla. De todos modos se los voy a compartir. En las varillas de plástico más o menos se comportan, no se comportan, más o menos dan las mismas resistencias que las de metal, pero el comportamiento no es igual. No se da esa pequeña zona rara donde la gráfica se vuelve un poco horizontal y de repente vuelve a subir. Eso no se da en las varillas de plástico. Se comportan más bien como los otros metales más rígidos. De hecho, son varillas rígidas. Les decía, no se pueden doblar. Y de repente cuando truenan, ya tronadas, hagan de cuenta que agarran, no sé si han visto, por ejemplo, la cáscara de la caña. Si la intentan deformar,
quedan puras tiritas que son fibras. Bueno, las varillas estas cuando truenan, se ve cómo están hechas con puras tiritas, como fibras, ¿sí? Me pregunta José Mario que qué ventaja tiene una varilla de plástico. Pues una de ellas, tal cual, como también lo comenta Mario, es el peso. En cuestión de costos no sé cómo esté, pero lo que sí sé es de que son más baratas que las de metal. Pero hasta ahorita no han podido tener un buen mercado aquí en México, y en parte es por el comportamiento que tienen, ¿sí? No se comportan igual que las de grado 42 por un lado y no se pueden doblar. Entonces, eso las limita a que no las podamos utilizar en cualquier parte, porque en muchos de los elementos en los que usamos varillas, necesitamos hacerle dobleces a las varillas, y a esas no se les puede hacer ningún doblez. Entonces, probablemente se pudieran utilizar a lo mejor, si quiero hacer una losa, en donde tenga que tener exclusivamente tramos rectos, pues ahí sí no hay problema, porque lo único que tengo que hacer es cortarlas a los tamaños que se necesitan y ya. Pero si voy a hacer a lo mejor alguna trave o alguna columna o castillo, en las puntas sobre todo se debe de doblar, se les debe de hacer un gancho, y estas no me lo permitirían. Ya no digamos si el elemento aparte requiriera que la estructura no fuera totalmente lineal. Por ejemplo, en algunos casos se necesita una trave que no sea totalmente recta, sino que lleve una pequeña curvatura o un pequeño doblez. Bueno, con estas varillas no se pudiera hacer eso, cosa que sí se puede hacer con las varillas de acero, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. En el caso, me pregunta Mario que si se pueden unir como en el PVC. No sé si te refieres, Mario. Dice que con un codo. Bueno, hasta ahorita no conozco yo conectores para estas varillas. Insisto, no han tenido el auge que han querido o que quisieran los fabricantes aquí en México, o los distribuidores, porque no sé si haya fabricantes aún. Les decía, cuando yo las conocí, el único fabricante era ruso, y el que me las había mostrado era precisamente pues para pedirme que hiciera algunas pruebas, a ver cómo se comportaban, porque no tenían ni idea de cómo funcionaban, y gracias a eso fue que me tocó conocerlas. Y hasta ese entonces todavía no había ningún fabricante de por acá, todas las traían de Rusia, y el que me las llevó pretendía ser un distribuidor. No supe si a fin de cuentas aceptó o no la distribución, precisamente por lo competido que iban a tener el mercado para esas varillas. Entonces, recientemente me llevaron otra vez, me facilitaron otras recientemente, les estoy hablando de finales del año pasado, este, otra persona que también era de otro proveedor y que también querían saber cómo funcionaban, etcétera. Pero eran exactamente las mismas varillas, se siguieron comportando igual, etcétera, y de esas es de las que tengo video. Bueno, tengo de las dos. Este, el mes pasado o en este mes platiqué con la persona que me las llevó por última vez, y me decía que ya hay alguna norma que aplica para ese tipo de material, que igual luego a ver si me la compartía para conocer juntos un poquito más del material. Este, Comenta Mario de lo de que mejor que las traigan de Rusia y no de China. Bueno, no es tema de la clase, pero como comentario, no crean que lo que está hecho en China es malo, ¿eh? Yo no he viajado, pero una persona que conozco que viaja mucho por el mundo, en alguna ocasión viajó a China, y nos comentaba después, dice, es que China te fabrica lo que tú quieras y de la calidad que tú quieras. Así como te fabrica cosas de muy mala calidad, te fabrica cosas de primera clase. Bueno, ya vi que dice por el coronavirus. Ok. Bueno, entonces continuando con la clase, insisto, ¿alguna duda o alguna pregunta sobre lo que hasta ahorita vemos de las varillas?
Creo que nos queda un poquito más de tiempo. Entonces voy a aprovechar precisamente para ver esas varillas. Y para compartírselos. Bueno, las fotos que tengo son fotos de las varillas ya tronadas. Ahí puse en el chat una foto de una varilla. No sé si la pueden ver o inclusive hasta agrandar. Son 3 varillitas. Bueno, hay más, arriba hay otras. Ya están tronadas. Y si se fijan, se alcanza a ver en la imagen cómo están hechas como si fueran de puras fibras. Lo que les decía, como la cáscara de la caña. Y voy a ver si puedo compartir ahorita mismo el video. A ver, estoy tratando de compartir una ventanita donde está el video. Si lo ven todos. A ver, respóndanme si sí lo ven. Es esta. Déjenme pongo así. Si lo pueden ver, la ventana esta todavía no corro el video, nada más se ve como si fuera una foto. A ver, contésteme a alguien en el chat, nada más para ver que sí la están viendo. Ya con alguno que me confirme, corro el video. ¿Sí lo ven o no lo ven? Nadie me contesta o me lo confirma. Ni sí ni no. No sé si la ven y aparte si me escuchan. Porque nadie me... Ah, no, ya me habían puesto que sí, perdón. Ok, lo va a correr, lo aceleré a que se vaya al doble de velocidad, porque les digo, pues realmente no hay gran cosa que ver, esa es la prensa. Se mueve mucho porque pues, lo tomé con un celular y aparte lo estoy corriendo al doble de velocidad. Si quieren, para que se den cuenta del movimiento, comparen la base de la prensa contra la puerta que se ve al fondo o contra la malla que se ve ahí contra la puerta y ahí es donde se alcanza a ver un poquito lo que se mueve. Bueno, este está recortito y no se vio nada. Así que mejor dejen, busco otro.
Este es exactamente de lo mismo, nada más es otra varilla. Es de las mismas varillas plásticas. Nuevamente comparen acá contra la malla para que se vea que se está moviendo. Déjenlo acelero. Sí, ahí va al doble de la velocidad que se tomó. Ya casi va a tronar. Si se fijan, ya casi llega al final el video. Ahí ya tronó, no sé si alcanzaron a ver un poquito de como polvito que salió. Voy a regresar un poquito para que lo vuelvan a ver. Por aquí se ve, miren, ahí se vio. Va de nuevo. De aquí es de donde se revienta. ¿Sí? Bueno, y al final pues quedan precisamente como se ven estas imágenes. Esto que se ve aquí más blanco es precisamente de donde la máquina estuvo sujetando la varilla o mordiéndola, igual en esta. Todas estas ya están tronadas. Ahí está un flexómetro y una pluma nada más para darse una cuenta de la dimensión de las varillas. Un acercamiento. Aquí esta no lo parece, pero ya está tronada. Bueno, este es el video que vimos. Esta es una foto de la varilla después de haberla tronado y fíjense cómo se aprecian las fibras. ¿Sí? No se truena separándose en dos tal cual como le sucede a las de metal, sino como les decía, como la cáscara de la caña. Aquí se ve también. ¿Sí? Esta otra imagen se aprecia claramente las fibras. Originalmente así como se ve esta, se veía toda la varilla y ya tronada, pues así como se ve aquí. Vean cómo se parte a lo largo, como si desprendiéramos un pedazo de las fibras o de la cáscara de la caña. Ahí está, hasta el otro lado se da la fisura. Aquí se ve. Para que se den una idea de las dimensiones, pues compárenla con mis deditos gorditos. Bueno, creo que es todo lo que tengo de esas. En particular, esto es de hace casi 4 años, 29 de agosto del 2016. Que les decía, ya tenía un buen rato. Las que ensayé el año pasado, creo que no tengo ninguna imagen aquí, pero luego las busco y ya que las encuentre, digo, no tiene gran cosa que ver porque
a fin de cuentas es lo mismo. Bueno, hasta aquí no sé si haya alguna duda o alguna pregunta. Comenta Mario precisamente de las fotos de las varillas, que si la de arriba es de plástico también, porque se ve sin corrugaciones. Sí, sí es de plástico también, era de otro diámetro un poquito más grueso y efectivamente la corrugación era diferente, no las traía igual, de hecho hasta el color es diferente. Este, las que se le veían claramente las corrugaciones se ven más amarillas y las otras se ven un amarillo muy pardo tirándole a gris, pero todas eran del mismo material, nada más de diferente diámetro y sí, sí se apreciaba claramente diferente corrugación, o más bien a las más amarillas se les notaba muy bien la corrugación y a las otras no, pero a fin de cuentas eran de lo mismo y su comportamiento fue similar. Ya quité las imágenes, pero no hice el comentario. Igual no sé si se fijaron en las gráficas que generaba la máquina, no había una gráfica similar a las que puse de las de grado 42, por lo que les decía, el comportamiento es muy diferente, ¿sí? Se comportaban como otro tipo de material diferente. Bueno, no sé si queda con esto contestado lo que dices, Mario. También no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ok. Bueno. Ok, entonces ya vimos que hay dos tipos diferentes de aceros en cuanto a varilla corrugada. Bueno, no dos tipos, hay más. Más bien en comportamiento son los de grado 42 y todos los demás. Solo las de grado 42 se comportan como las que vimos hace ratito y todas las demás se comportan como las primeras que vimos el día de hoy, nada más que con diferentes valores de esfuerzo, porque depende precisamente de qué grado son. Y recuerden que mucho de esto, del grado de las varillas o de la fuerza que son capaces de resistir, va ligado totalmente con la cantidad de carbono que tienen en la aleación de los metales para producir el acero. Recuerden que el acero no es un material natural, es un material producido con mezcla de otras cosas. Obviamente en todas, principalmente hierro, como lo comentamos ayer y como va en el documento que les compartí por módulo. No sé si todos ya checaron el módulo, pero de ahí voy a tomar la asistencia, así que si alguno no se ha metido a bajar el documento, ahorita no lo estoy checando, pero me va a quedar el registro de quienes se metieron y quienes no. Entonces de ese registro es de donde voy a sacar yo la asistencia del día de hoy. ¿Sale? Bueno, entonces ya hablamos de las varillas corrugadas. De las fibras hablamos muy poco porque realmente eso, a pesar de que está estandarizado, no es algo tan común. Eh, funcionarían en cuanto a dosificación similar a como lo hacemos con las adiciones o con los aditivos. El fabricante ya trae una recomendación de cuánto de su producto se debe de utilizar y qué resultados nos va a dar dentro de nuestra estructura, ¿sí? En el caso de las varillas, pues tal cual es el estructurista el que decide cuántas varillas, de qué tipo, a qué espaciamiento, en dónde las va a colocar, etcétera. No es el fabricante del acero el que nos va a decir, es el estructurista el que calcula y puede hacer juegos con diferentes números de si pone varillas más gruesas o más delgaditas o en mayor cantidad, menor cantidad, mayor espaciamiento, etcétera, ¿sí? Y las otras no, les decía, las fibras, es como receta de cocina, ya nos dan una ficha técnica donde nos dicen qué dosificación usar de varillas. Ahora, el otro tipo de refuerzo metálico del que hablamos
eran los torones que se usan para preesfuerzo. En este caso, los torones, recuerden que son cables, pueden ser de diferente cantidad de hilos. Las pruebas de tensión se les hacen similares a como se las hacemos a las varillas. También se estiran. Nada más, en este caso no podemos hacer ninguna prueba en la escuela porque las mordazas con las que viene la máquina que utilizamos, la universal, son para piezas de una sola pieza, valga la redundancia. El torón son varios alambres que vienen unidos en forma de cable, no es una sola, y se resbala muy fácil de las mordazas que tenemos. Entonces necesita un tipo de mordazas especiales. No tenemos en la escuela ese tipo de mordazas. Yo he hecho ensayos, pero creo que no tengo ningún video. Y creo que ni fotos de los ensayos que le he hecho a los cables de preesfuerzo. Lo que sí tengo es un ejemplo de cómo son esos cables. Igual, ya que regresemos a las escuelas, me llevo el pedacito que tengo ahí de ejemplo para que lo vean, o de menos si puedo en algún momento tomarle una foto, pues le saco una foto y se las comparto, ya sea por alguno de los medios que estamos utilizando hasta ahorita. Bueno, esos cables cuando se ensayan, atención, en ese solamente nos exigen el valor de la tensión máxima, trae un valor ahí como mínimo con el que deben de cumplir. Las mordazas son como una especie de tubito seccionado en 2 o en 3 partes a lo largo, y ahí se mete el cable. No sé si alguno haya tenido la oportunidad de ver algún día que estén tensando cables para preesfuerzo. Se usa mucho en elementos prefabricados preesforzados, o también lo utilizan en los anclajes que usan en los muros. Hay unas piezas que son metálicas, que están perforadas, que en el medio los que se dedican a eso les llaman quesos, porque precisamente es, imagínense, como una pastilla redonda, pero obviamente grandota, y está llena de agujeritos por donde pasan los cables. Por eso les dicen quesos, por lo del queso Gruyère. Sí, digo, eso es así como que apodo. Obviamente no es un nombre, son los muertos de anclaje. Se usa algo similar cuando se hace el ensayo. Se utilizan unas mordazas que funcionan como los muertos para sujetar las varillas de ambos extremos, y se opera la máquina similar que con las varillas, nada más provista de esas mordazas que, insisto, nosotros no tenemos. Me pone aquí Mario que si en los puentes también, principalmente se usa el preesfuerzo en puentes, pero realmente lo podemos encontrar en cualquier estructura. Creo que ya les había mencionado yo de las torres Petronas cuando hablábamos sobre las resistencias de los concretos. Bueno, usaron muchos elementos estructurales preesforzados ahí en las torres Petronas, tanto elementos verticales como horizontales, o entiéndase, tanto columnas como traves del edificio eran preesforzadas. Y no es el único caso, digo, es uno de los casos más representativos por el tamaño de la obra, pero podemos tener elementos preesforzados en estructuras muchísimo más pequeñas, como por ejemplo aquí en México ya se ha dado en algunos tipos como de bodegas o edificios, inclusive hasta de viviendas. No es lo más común, pero sí se ha dado el caso. Entonces, no solamente en puentes se utiliza, realmente lo podemos utilizar en cualquier estructura, ¿sí? Les decía entonces, el ensayo, se utilizan esos muertos de anclaje o mordazas especiales, y se empiezan a estirar el cable igual que las varillas. A diferencia de la varilla se hace el ensayo hasta que se truena la varilla o después de haber alcanzado el esfuerzo máximo. En el caso de los cables, están hechos de varios hilos.
y a veces a la hora de estarlo estirando llega un momento que alguno de todos los hilos que lo componen se revienta, pero no todos los hilos, solamente uno. Bueno, cuando se revienta el primer hilo, ahí se considera como ya la falla del elemento. Porque realmente eh, si lo sigo estirando, siguen aguantando los demás hilos, pero ya nunca van a aguantar lo que aguantaban todos juntos. Entonces, en cuanto se revienta uno, la fuerza disminuye considerablemente en la prueba, después sigue aumentando, pero lo más probable es que el siguiente hilo que se reviente antes de volver a alcanzar el máximo que se logró cuando estaban todos los hilos completos. Y se puede reventar y nuevamente darse un bajón y volver a empezar a subir, pero insisto, ya nunca supera el máximo que se alcanzó antes de que se reventara el primer hilo. Por eso la prueba se hace y en cuanto se revienta el primer hilo ya no es necesario continuar con la prueba. Ya se supo cuál fue el valor máximo que pudo alcanzar ese cable y ese es el que se reporta como fuerza o como esfuerzo máximo de ese tipo de cable y se compara contra lo que la norma diga en función del tipo de cable que es, del tipo de torón. Porque, insisto, hay de diferentes hilos, cantidad de hilos, y también los hay de diferente resistencia. Entonces nada más sería cuestión de remitirnos a cuál corresponde y contra los datos que se tenga que comparar, checar si cumplió o no cumplió. ¿Sale? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda de todo lo que estamos viendo. Me voy a dar a la tarea de buscar algunas imágenes, digo, cosa que no creo que me lleve mucho tiempo en internet de los torones y se las comparto, insisto, por módulo. Los voy a dejar en la misma semana 12. El módulo me registra las horas a las que se meten. Entonces, por eso les digo que de ahí voy a tomar como asistencia. Si alguien no se ha metido el día de hoy, y se mete por la tarde, la asistencia se supone la tomamos en el periodo de la clase. Quedamos que son las 2 primeras horas laborales de la escuela del día de hoy. Así que si alguien no se metió durante la clase y se mete después de las 9, ya no le va a contar como asistencia. ¿Sí? Voy a tomar la hora que me registre ahí el módulo. Me pregunta Karime si ya califiqué las mezclas. Todavía no las califico, pero espero antes de la próxima clase ya decirles cómo salieron. E igual que en los exámenes les voy compartiendo en particular su calificación y pues el porqué de las calificaciones que obtengan. ¿Sale? Sí era individual la tarea de las mezclas, así que por eso por separado les voy a compartir su calificación. No, no en forma ni de equipos ni obviamente de grupo completo. Sí, Mario, es la que en ese entonces no tenías acceso a tu módulo, pero quedamos que te lo iba a tomar con lo que me enviaste por correo. Así que tu fecha y hora de entrega está en función de fecha y hora en que me mandaste ese correo, aunque no me lo hayas podido subir por módulo. Solo en tu caso, que fue el único que hasta ese entonces corroboré que tenía problemas con el módulo. Se supone que ahorita ya no debes de tener ese problema, porque precisamente en la última junta que tuvimos en la UNIVA, antes de todo esto del COVID-19, planteé tu caso y me dijeron que lo iban a solucionar y ya después ya vi que ya aparecías tanto en Moodle como en Teams. Entonces, se supone que en lo que venga ya no deberías de tener ese problema. Si quieres, súbela nada más para que quede el registro en Moodle y no te preocupes por el horario. Insisto, voy a tomar el que tenías en el correo que me enviaste. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que abundemos sobre lo que hemos visto en estos 2 días sobre el acero como refuerzo en el concreto?
Realmente sí vimos muy poco sobre fibra, no creo que veamos más, a menos de que ustedes quieren que abunde un poco más, pero más que nada era porque les decía, así como en aditivos y en adiciones tampoco vimos gran cosa, este, se maneja de forma muy similar, la ficha técnica de cada proveedor es la que debemos de respetar, a diferencia del acero que les decía, el estructurista es el que lo calcula, el que decide cuánto se pone, etcétera. Y en el caso de las fibras no, es como un poquito seguir la receta. Y cuando mucho, en algunos casos, se maneja mucho a ensayo y error, ver qué resultados da con cierta proporción, cambiar esa proporción y volver a ver qué resultados da y estar jugando como para afinar un poco el criterio de cuál sería el ideal dentro de lo que marca el proveedor, ¿sí? Inclusive con los aditivos también en algunos casos, en la ficha técnica del aditivo no especifica un valor puntual de cuánto se debe de usar, sino manifiestan un rango de cuál serían las dosificaciones ideales. Entre tanto y tanto, no dicen tanto, sino entre tanto y tanto es lo ideal. Y en algunos casos es recomendable a veces hacer pruebas previas con diferentes valores para ver cuál nos da lo óptimo que andamos buscando. Bueno, en el caso de las fibras es muy similar. Eh, Ahorita estamos hablando solo de acero, pero en particular en fibras, ya lo había mencionado muy poquito la clase en la que tratamos por primera vez el tema de fibras, que las hay de acero y las hay de muchos otros polímeros e inclusive hay hasta algunas fibras orgánicas, ¿sí? Ahí ustedes como grupo me gustaría que definieran si quieren que hable en otra sesión más de fibras. No tenía yo contemplado hablar más y más que nada ya era pasarnos a otro tema. Sí, en el examen lo más probable es que sí venga lo del diseño de mezclas. Por lo mismo le tengo que decir a cada uno si tuviera algún error en el diseño que ya me mandaron, pues cuál fue ese error, como que, como para que precisamente si tenemos un examen no vuelvan a cometer el mismo error. El examen me parece que es hasta regresando de vacaciones. No recuerdo si en la primera semana después de que regresamos de vacaciones, pero pues lo checo. Si así fuera, lo pondríamos para el miércoles para vernos un día antes. Igual Jonathan insiste en que veamos más de fibras. Los demás me gustaría que también comenten si quieren que abundemos más en el tema o si quieren que sigamos más. Y en el caso de que no sea todo el grupo el interesado, igual Jonathan, podemos, digo, lo puedo ver nada más contigo, aunque si a los demás no les interesa mucho. Yo preferiría que no lo viéramos en grupo para que no me quite más tiempo, pero no por eso te dejaría con dudas. Si tú quieres que veamos algo más, te puedo compartir más información en particular. Este, no entiendo el comentario de Mario, dice no va a ver si la cuarentena sigue o sí. No sé a qué te refieres de que si voy a ver yo si sigue o no. Que si no va a haber examen, si sigue, ok. Sí habría examen, aunque no fuera presencial, hay manera de aplicar, por ejemplo, en el módulo examen. En caso de que esto siguiera, que yo espero que no, vería la manera de aplicar un examen vía módulo y ya les avisaría yo. ¿Sale? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Realmente hasta ahorita ninguno de los exámenes que he aplicado ha sido así como que digamos muy difícil. Eh, y el módulo no tendría por qué ser pues, ni más fácil ni más difícil, tendría que ser algo similar. Si estudian bien, supongo nadie tendría problemas en responder el examen.
Lo que sí, lo más probable es que en este último examen, nuevamente, como en el primero, vengan otra vez problemas o números. Tal cual, el diseño de mezclas, pues ya vieron todos los números que se tienen que echar ahí en ese trabajito. Entonces, de entrada, el último examen también traería problemas, así que también le tendrían que estar echando números. No hay problema con la situación y el examen. Sí se puede hacer examen aunque estemos en esta situación. Así que no creo que se salven tan fácil de que hagan examen. Y tampoco se deberían de intranquilizar por lo mismo. Veríamos puras cosas que hemos estado viendo, no veríamos algo que no hayamos visto. Y por el trabajo que me cueste a mí, pues se supone que para eso me paga la UNIVA, pague lo que pague, este, estoy comprometido a eso, así que no hay problema. Joaquín me dice que tiene algunas dudas o que no entendió lo del diseño. Igual independientemente de cómo les vaya en la tarea, pues puedo revisar con cada quien, con cada uno, alguna duda en particular que tenga, así que no hay problema. Si alguien quisiera en particular después revisarlo. Que mande saludo, me dice Jonathan, no entiendo a qué se refiere. Ah, que porque ahí está su mamá. Hola, buenos días. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario sobre lo que vimos. Gracias, Jonathan. Si no hay más comentarios, pues los busco por aquí la próxima semana o en la escuela si es que ya nos reintegramos, que no creo, ¿sí? Y ya seguiríamos con otro tema. ¿Sale? Bueno, entonces a partir de ahorita damos por finalizada la clase. Si tuvieran algún otro comentario extra, pues igual ya saben que me lo pueden escribir también por WhatsApp. Ya no opté por abrir el chat en Moodle porque la primera vez que lo hicimos, pues como que yo no sé si por la saturación del sistema, pero varios tenían problemillas. Por eso es que me he seguido mejor por aquí, por Teams, y creo que hasta ahorita nos ha dado buen resultado. Entonces, si no hay más, pues los veo por aquí el próximo martes y nos escribimos ya sea por WhatsApp o por módulo o por correo. ¿Sale? Bueno, nos vemos y gracias. Hasta luego. Buen día para todos. Gracias, Víctor.